продолжим изучение послания к евреям, который задает поколение ислама. 要自己嘅生命可以得 계시록까지 매기 목사님의 강해 설교를 찾아보고 Bei der Fortungsfahrt im ersten Buch Mose im 32. 万物所属，为万物所本。 ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites. La jungla semántica nos lleva al libro de Hebreos, donde estamos recorriendo junto al pastor Héctor Leites, buscando en un ambiente bien particular, en su cultura, en su manera de pensar, respuestas para lo que es la vida cristiana. Bienvenido, Héctor, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, audiencia? Es un placer poder estar en el ambiente ahora greco-judío, en estas imágenes verbales escritas en el libro a los hebreos. Y hoy tenemos alguna terminología un tanto especial, profunda. Tenemos nada menos y nada más que en Hebreos capítulo 2, versículo 5. Vamos a partir de aquí ver un poco en profundidad la superioridad de la obra de Cristo. Bien. Y dice el versículo 5, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar, diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? ¿Sabes, Esteban, que este versículo, los dos versículos, el 5 y el 6, no están tan claros en la semántica española, porque dice, no sujetó a los ángeles el mundo venidero. O sea, la idea griega, la palabra sujetó es entregó. Porque como él quiere ahora, el escritor quiere mencionar que el hombre es superior a los ángeles, para, en definitiva, demostrar que Cristo es superior a los ángeles. Es una ley de la transición acá muy importante, porque si él logra demostrar que el hombre es superior a los ángeles, como realmente lo va a hacer, ellos no tenían problema de entender que Cristo era superior al hombre. Claro. Entonces, porque aquí lo que quiere hacer nuevamente, recordar a los oyentes que el tema de los ángeles era muy, pero muy importante en aquel tiempo, y el escritor quiere decir que bueno, que los ángeles tuvieron su función, tienen su función, pero que Cristo es superior a los ángeles. Entonces, es una ley de transición. Si el hombre es superior a los ángeles y Cristo es superior al hombre, por lo tanto, Cristo va a ser superior a los ángeles. Y lo va a hacer de una manera muy, muy vívida, ¿no? Porque comienza diciendo Esteban que no sujetó a los ángeles el mundo venidero. O sea, el mundo Dios no se lo entregó a los ángeles, se lo entregó al hombre, para que tomara el control, que los ayudara, que lo controlara, que lo administrara. Ahora enseguida vamos a ver un poquito en el verso 7, la terminología que utiliza para que el hombre tenga el control realmente del mundo. Lo interesante es que en la manera que lo expresa el escritor de los Hebreos es en forma de preguntas, cuestionando, ¿no? Veo que durante todo este texto viene cuestionando permanentemente, son preguntas, lanza preguntas. Continuamente, algunas son preguntas, bueno, la mayoría son preguntas retóricas, ya tienen su propia respuesta, claro. Pero la idea es preguntar y argumentar. Como querer hacer razonar al lector, ¿no? Sí, y lo va a hacer ahora del versículo 5 en adelante, lo va a hacer de una manera muy enfática. Él venía trabajando muy bien con el tema, lo venía diciendo muy, pero muy bien con el tema de los ángeles. Cristo es superior a los ángeles. Nunca se dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy de los ángeles, pero sí se dijo de Cristo, y lo argumentaba por medio de las Escrituras. Ahora, el que entra en el plan aquí de Dios es el hombre. No había entrado todavía el hombre en el plan de Dios. Y en el verso 5 de Hebreos, capítulo 2, verso 5, está diciendo que Dios no entregó a los ángeles el mundo acerca del cual estamos hablando. Y es verdad, el hombre fue hecho para reinar. Sabes, Esteban, que en parte lo ha conseguido, pero no ha conseguido dominarse a sí mismo. Sigue teniendo ese problema el hombre. Y además, en el Génesis, si bien Dios había entregado todo y todo lo sujetó debajo de sus pies, nosotros sabemos que el hombre, por el pecado, entregó el bastón de mando a Satanás. Mira.
ese bastón de mando se lo entrega, entonces el plan queda demorado, que es lo que trata de demostrar aquí. El plan queda demorado por causa de que el pecado entró en la experiencia del hombre, y en la cruz, esto es muy importante, lo va a decir el escritor, muy, muy, muy fuerte lo va a decir, en la cruz lo que hace Cristo es quitarle el bastón de mando que tenía Satanás. Entiendo. Entonces ahora el enemigo, literalmente el enemigo, se le quitó el poder de acusar a cualquier persona que se valga de la sangre de Cristo. Entonces ahí es donde el poder de Dios está primando sobre todo principado y potestad, ¿verdad? Entonces en el verso 5 está diciendo claramente, se lo entregó al hombre. Ahora, hay algo más también aquí, porque en el verso 6 dice, pero alguien testificó en cierto lugar. Como que el escritor no supiese, pero el escritor sabe quién es ese alguien, ¿verdad? Él está citando de una manera muy enfática al salmista David, que está escribiendo el Salmo 8, hablando específicamente del hombre. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Buena pregunta. Obviamente es una pregunta muy enfática, aunque es una retórica. Y una de las cosas que me llama la atención en esta pregunta es que comienza con un ¿qué? En el griego es un tis, ¿verdad? Y tis en griego es un neutro. Por eso se tradujo muy bien en el español, no dice ¿quién es el hombre? Dice ¿qué es el hombre? Al decir qué y no quién, indica lo insignificante del hombre. Claro. No está hablando de quién es en persona el hombre. Y cuando Pablo escribe a los Corintios y dice ¿qué es Pablo y qué es Apolo? Entiendo. Uno dice qué raro, ¿por qué no puso quién es Pablo y quién es Apolo? Bueno, obviamente si él pone quién, hasta el día de hoy estamos escribiendo quién es Pablo. Claro. Pero él dice, ¿qué es Pablo? Entonces está indicando lo insignificante que es el hombre. Como ahora, que lo cosifica de una manera, ¿no? Sí, exactamente. El neutro justamente lo que quiere hacer aquí es implicar la insignificancia del ser humano. Ahora, enseguida dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Mira esta frase, Esteban, cómo puede ser equivocada, como muchas veces nos equivocamos. O el Hijo del Hombre. Cuando hablamos del Hijo del Hombre, pensamos enseguida en Lucas, que siempre lo están mencionando a Cristo como el Hijo del Hombre. Pero aquí la palabra Hijo del Hombre no se refiere a Jesucristo, sino que se refiere a la generación humana. Debería decir que es la generación humana para que le visites. Y además sabemos que no es Cristo aquí, no solo porque está hablando en el griego de sin artículo, ¿verdad? Los hijos de los hombres como generación humana, sino que utiliza la palabra visites. Y en el griego la palabra visites es episkete. Y episkete es ver, observar para poder ayudar y cuidar. Un término que no se puede aplicar jamás a Cristo. Entiendo. Cristo no necesita ni ayuda, ni que nadie lo cuide, ni lo proteja. O sea, es un término que nunca es aplicable a Cristo y siempre es aplicable al ser humano, a la generación humana. Entonces el argumento es muy interesante. El mundo se lo entrega al hombre. Enseguida dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Y habla del Hijo del Hombre, el ántropos, que es la generación humana. Enseguida, la contestación de la pregunta retórica la responde muy, pero muy bien el escritor en el versículo 7. Una buena contestación. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Y aquí le hiciste un poco menor es en sentido temporal. Sentido temporal. Solo sentido temporal, pero lo vemos después. Sí, vamos a hacer una pausa aquí en la jungla semántica y ya volvemos a buscar a ver qué quiere decir esto del sentido temporal. Nuestro canal de comunicación, junglasemántica@rtmuruguay.org. Jungla semántica que nos lleva a Hebreos capítulo 2 y nos planteaste el tema de el sentido temporal de la aseveración del escritor en este pasaje específico del 2.5.2.6. Sí, principalmente el versículo 7 cuando dice, le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Bien. Este versículo, ¿sabes por qué es importante, Esteban? Porque va a utilizar la misma terminología que utiliza para el hombre en el versículo 7,
la va a utilizar en el versículo 9. Yo me voy a adelantar simplemente bien. a leer el verso 9 que dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Entiendo. Entonces hay que tener cuidado porque si Cristo fue hecho menor que los ángeles estamos en un gravísimo problema. Sí, qué lío nos metemos. Justamente el escritor lo que trata de hacer es demostrar que Cristo es superior a los ángeles y acá dice que fue hecho, además fue hecho. Claro, ¿verdad? Es peligroso. Fue hecho un poco menor que los ángeles. Aquí estaríamos en un gravísimo problema. Pero, gracias a Dios, el griego es muy claro, muy claro. Bien. Porque utiliza un verbo que es brajú. El verbo brajú no está hablando simplemente de un poco menor en sentido de categoría, en limitación, sino en tiempo cronológico. Por eso debería, muchas versiones ya corrigieron esto. Cuando dice, le hiciste un poco menor que los ángeles, dice el texto, le hiciste por un poco de tiempo menor que los ángeles. Porque al hablar en un poco de tiempo... Ya cambia completamente el sentido. Totalmente. Fíjate que el hombre, Esteban, ¿cuánto va a durar el hombre? ¿100? ¿105? 114. Sos generoso, sí. Claro, yo pienso durar 114 para jugar un poco con mis bisnietos, ¿verdad? Claro. Pero ¿cuánto va a durar? ¿100, 105? Bueno, ¿qué es 100 años en la eternidad? Nada. No existe. Ahora, ¿por qué es un poco de tiempo? Porque durante 100 años el hombre se cansa, tiene frío, tiene problemas, dificultades, tiene que viajar aquí y allá. Y los ángeles no andan en ómnibus. Los ángeles andan de arriba para abajo sin cansarse, ¿verdad? Sí. No comen, no tienen problema de pagar las cuentas ni los impuestos los ángeles. Qué cosa entonces, momentáneamente, Esteban, por 100 años el hombre está por debajo en esa situación. Entiendo. Pero enseguida, cuando el hombre parta para la gloria de Dios, nosotros sabemos que nosotros vamos a juzgar a los ángeles. O sea, estaremos en una posición superior. Automáticamente cuando el hombre parta a la presencia del Señor, el cristiano parta a la presencia del Señor, su posición es sumamente importante. Lo que estás diciendo entonces es que Dios tiene jerarquías en su creación, las está estableciendo desde ya. Sí, el hombre, cuando Dios creó en el Génesis, lo máximo que hizo Dios fue el hombre. No fueron los animales, ni los ángeles, ni nada de la creación tiene la importancia absoluta que tiene el hombre. Claro. Fíjate, Esteban, es interesante esto que voy a decir. Cuando Dios está haciendo al hombre, Dios tiene en su mente un modelo, un boceto, un croquis, un molde, y es su hijo. Claro. Porque Jesucristo no fue ángel, no fue robot, no fue una influencia, no fue una energía. Fue hombre de carne y hueso, que se cansaba, que tenía todas las mismas emociones y sentimientos. Entonces uno dice, qué interesante. Dios cuando nos estaba haciendo el Génesis, estaba pensando en su hijo cómo iba a ser en un futuro, en carne y hueso. Ahora, cuando Dios hace al hombre, Él está diciendo, esta es lo máximo de la creación, lo máximo de la creación. Obviamente que lo que Dios hizo como máximo para que le glorificásemos a Él es el hombre, lo máximo de lo máximo. Entonces aquí dice, le hiciste un poco menor que los ángeles en el sentido temporal. Un ejemplo muy tonto, pero puede servir. Un príncipe durante su niñez tiene que someterse a sus maestros, a sus tutores, y los tutores, que son apenas empleados, van a tener control de él, le van a rezongar, lo van a indicar qué tiene que hacer, lo van a mandar, un montón de cosas. Pero, ascendiendo al trono, ellos doblarán sus rodillas ante él. Bueno, esta es la idea. Mira. Momentáneamente, por poco tiempo, vamos a estar por debajo de los ángeles en sentido temporal. Entiendo. Es muy importante esto cuando dice, le hiciste un poco menor. Esa palabra un poco menor es brajú, que es por... Un poco de tiempo. Sí, corto, la etimología es corto tiempo cronológico. Bien, corto tiempo cronológico. Sí. Y realmente hablando de 100, 110 años es muy poco tiempo. No existe ese tiempo para la eternidad. Cuando dice enseguida, muy importante, le coronaste de gloria y de honra, en el griego es la palabra estéfanos. Estéfanos, que habla, es un tiempo puntual, ¿verdad? Y explico esto del tiempo puntual porque cuando diga lo mismo,
de Jesús en el verso 9, que el verso 9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho por un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra. Esa palabra coronado, si bien es Estéfanos también, no va a estar un tiempo puntual. ¿Visto? Bien. Esa es la diferencia. El hombre tiene un tiempo puntual, pero Cristo tiene un tiempo que es participio, presente activo, que indica siempre la continuidad de su gloria. Por eso es tan hermoso esto, Esteban, que nosotros podamos ver cuál es nuestra posición. Es el plan, realmente las personas son las que figuran en el plan y no los ángeles. Ese era el argumento. Las personas, el ser humano, es el que ocupa aquí o figura en el plan de Dios, y no los ángeles. Los ángeles, Dios no le dio nada para que controlara, que dominara, o que administrara, o que gobernara. Dios no le dio nada a los ángeles. Los ángeles tienen apenas una función que es dada por Dios de cuidarnos, protegernos y de estar, digamos, cuidando nuestra vida física. Pero están al servicio de, y no como administradores. Como exactamente, están al servicio de Dios. Tampoco nos tenemos que emocionar mucho yo entiendo, con sí, el tema sí, de los sí. ángeles, porque no tengo que pedir ni 2, ni 3, ni 1000, simplemente Dios va a enviar sus ángeles para nuestro servicio, para servirnos a nosotros. Sin embargo, el hombre fue hecho para reinar y en parte lo ha conseguido, pero el pecado, la experiencia del pecado entró en el hombre y ese plan quedó demorado. Y ahí es donde dice, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Dios en el Génesis entregó absolutamente todo al hombre. Ahora esto es lindo para finalizar el programa, de poner énfasis, Esteban, que realmente la posición que tenemos nosotros y en Cristo, por supuesto, es más que privilegiada, porque Dios nos ha dado una función. Una de las tantas funciones que tenemos nosotros, los cristianos, es de ser, ¿cómo podemos decir? De los que tenemos que estar reconciliando al mundo, de reconciliadores del mundo con Dios, porque esa es nuestra función, decir al mundo que se amiguen con Dios, que Dios los ama, que Dios los quiere realmente para su reino. Dios nos ha dado una posición que es privilegiada, realmente un privilegio que nosotros podamos realmente tener estos grandes beneficios y hermosos beneficios de Dios para nuestras vidas. Así que, querido amigo, querido hermano, que podamos nosotros seguir disfrutando de lo que Dios nos ha dado. Hoy termina esta etapa de la expedición, pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la jungla semántica. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial. Jungla Semántica.